¿Qué tal, chicos? Les habla Arles nuevamente, bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar un poco el tema de la tinta en la clase de técnicas de representación. La tinta, uno de los medios o de las técnicas que yo prefiero de manera personal. Empecé a dibujar con tinta, la abandoné por algún tiempo por aprender otros medios, el uso de color, óleo, etcétera. Sin embargo, la tinta, algo en lo que constantemente me encuentro haciendo bocetos, dibujos y practicando nuevamente. Existen diferentes técnicas para abordarla, ¿verdad? Vamos a ver de entre ellas el dibujo de trama, un poco el estilo de cómic, vamos a ver algunos autores al respecto que han abordado la tinta, la influencia del grabado en el dibujo de la tinta de muchos ilustradores y también vamos a ver el entintado japonés, algunas técnicas diferentes como puede ser el dibujo también en pincel o bien en penbrush, así como podemos ver un poco la técnica de la aguada. El día de hoy primero vamos a hablar sobre las herramientas más básicas que son los rapidógrafos. Estos son presentaciones no reutilizables, son descartables. Una es el Outline y el otro es el Standard Graph. Encuentro ambos bastante cómodos, pero principalmente he descubierto que a la forma de mi mano se adapta un poco mejor la Standard Graph. Pasa que con la Outline, después de cierto tiempo trabajando, lo que me ocurre es que me empieza a molestar un poco, pero es bastante eh, utilizable, no hay ningún problema con respecto a su manejo. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy sobre la línea y sobre la tinta es cómo trazar una línea y cómo podemos hacer uso de la misma. Comprendo que la tinta suele ser un tema bastante tabú quizás para algunos dibujantes que están empezando, consideran que la tinta es algo demasiado avanzado y consideran que también al no poder borrar, esto es una desventaja cuando ocurre todo lo contrario, al no poder borrar realmente nosotros tenemos que trabajar con mucha más seguridad y cuando trazamos una línea que va de un punto A a un punto B, sabemos que no vamos a poder borrarla y esto nos obliga a tener un poco más de seguridad y confianza a la hora de trazar. En lo personal considero que la tinta suele ser una de las herramientas predilectas para mi uso personal. Empecé realmente a dibujar primero con tinta antes que con lápiz de grafito o carboncillo. Y aún ahora que tengo un proceso un poco diferente donde puedo pintar y trabajar quizás con óleo y otros materiales, siempre la tinta me parece que es una aproximación bastante agradable y vuelvo como por así decirlo a un origen bastante placentero. En el caso de los rapidógrafos, estoy utilizando directamente la marca Standard Graph porque este punto es un poco más grueso, este es un punto 1, pero contamos ¿verdad? Con una variante, igual que con los lápices graduados, hay diferentes tipos de puntos y a mayor grande el punto, obviamente va a ser mayor la línea que nosotros tracemos. Por ejemplo, tengo un 0.3, que es una línea un poco más gruesa. Aparentemente puede que esta diferencia de tintas no sea tan obvia, de puntos, perdón. Sin embargo, realmente cuando hacemos un dibujo esto tiene una gran relevancia porque a mayor el punto podemos cubrir mayor área del dibujo. Esto es muy similar a los lápices graduados. Igualmente tienen diferentes gradaciones. Hay diferentes presentaciones de lápices como este que tiene prácticamente un 0.03. Actualmente tengo un Artline de 0.05 y trabajo, ¿verdad? Con el Standard Graph, que es el 0.1 o 0.05, pero tenemos 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son puntos que van a variarse según la necesidad y el formato en el que estemos trabajando. Además de ello, también tenemos ciertos marcadores de punta fina que podemos utilizar para trabajo en tinta. La principal característica o diferencia del marcador es de que él tiene una punta fina, sin embargo, el tipo de tinta es un poco diferente. Es más parecido a la tinta de las impresoras que la tinta china en sí misma. Y la otra herramienta de la que vamos a estar hablando el día de hoy es el penbrush. El penbrush básicamente se comporta tal cual como si fuese un pincel común silvestre o como un cualquiera. Y la diferencia es de que es un pincel que viene relleno. En la parte interna, si el pincel no está lo suficientemente cargado, basta con presionarlo un poco. Y vamos a notar cómo este pincel eh, se carga un poco más de tinta y esto hace o repercute en el trazo. Al tratarse de un pincel tipo redondo o de punta fina, lo que podemos notar es que podemos ampliar el trazo. Si lo hacemos un poco más presionado, las cerdas se van a abrir un poco. Si lo hacemos lateral, vamos a poder trabajar con una especie de formato cuadrado como si fuese un flat
Y si lo hacemos con mucho cuidado, tenemos un punto fino. Esto va a servirnos para aproximarnos de diferentes maneras al dibujo que estemos realizando. Y cuando hablamos de la tinta, recordemos que una de las prácticas o de las técnicas más antiguas, en lo personal, como les mencionaba, una de mis herramientas favoritas, yo particularmente empecé a dibujar con tinta antes de siquiera empezar a hacer bocetos en grafito, y esto ha ayudado mucho a que desarrolle cierta confianza y también cierto cariño y aprecio por el material. Es un medio que para algunos puede parecer un poco limitante, sin embargo, no considero que sea así. De hecho, considero que es una técnica que, a pesar de carecer de color, en su principio más básico, porque también tenemos tintas de colores, hay rapidógrafos de color rojo, de color azul, grises, y obviamente combinándolo entre sí, trabajando con agua, podríamos quizás conseguir ciertas gradaciones, pero pienso que las gamas de grises y las gamas de negro, o el contraste fuerte que nos ofrece este tipo de pinceles o de este tipo de técnicas, ya que también podemos usar tinta china con plumilla, o bien podemos utilizar tinta china con pincel directamente. Esto nos abre una gama de posibilidades bastante amplias en la que básicamente nosotros podemos trabajar cualquier tipo de ilustración, tanto realista como tipo manga, tipo cómic o ilustración en general, trabajando con altos contrastes, y esto va a repercutir directamente en cómo nosotros nos aproximamos al dibujo. La gran ventaja precisamente del trabajar con tinta son los altos contrastes con los que podemos trabajar si no deseamos trabajar con una técnica más artística, como puede ser quizás la realización de ciertos degradados con la técnica de aguada, que básicamente es convertir la tinta en una especie de acuarela donde trabajamos su tinta negra original con diferentes variaciones de tono, usando agua, y esto nos facilita trabajar grises. Como les menciono, esta es una posibilidad, no significa que se tenga que usar todo el tiempo, también es válido trabajar con altos contrastes o formas bastante fuertes o un poco más características, y tratar de simplificar el dibujo en sus valores más altos y más bajos de luz. Puede básicamente asegurarnos un dibujo bastante fuerte. En este caso estoy dibujando un poco sin referencia, más que todo para que podamos ver un poco sobre las ventajas que implica la tinta y cómo inclusive no usar un boceto cuando la utilizamos nos tiene que permitir a nosotros mismos tener cierta soltura, porque el error de alguna manera sí existe, pero de otra no. Simplemente son accidentes que nos van a obligar a que ciertos trazos o ciertas manchas que nosotros hagamos en el papel nos guíen nuestro dibujo de alguna manera, haciéndolo de cierta manera también algo un poco más libre. En este caso no tenía una idea en particular, pero ya que tengo el trazo de un rostro de un chico, le he colocado más o menos un tipo de cabello que considero que está bastante presente hoy en día en los jóvenes. No olvidemos que siempre que realizamos un dibujo, lo ideal también es narrar cierta historia cuando estamos utilizando personajes. En este caso, la historia puede venir desde cómo está vestido, la indumentaria que trae, la pose que tiene, cómo se comporta. En este caso, no tengo algo todavía muy claro, pero sobre la marcha vamos a ir inventándole tal vez una pequeña historia según vayamos dibujando. Por ejemplo, esta posición de mano que le estoy haciendo podría indicar que el chico trae un cigarrillo o algo por el estilo. La pose es de perfil, pero tiene un poco de movimiento. Básicamente es como si estuviese caminando eh, hacia la izquierda. Ya desde acá, con toda la información que ya proporcioné anteriormente con el dibujo, voy a empezar básicamente a rellenarla, y voy a tratar de agregar el resto de las piernas o de su anatomía de esa misma manera.
Pero hay múltiples posibilidades que podríamos abrir, inclusive tratar de dibujar toda una escena utilizando únicamente altos contrastes con la tinta. Por ejemplo, la tinta tiene la característica de que a mayor oscuridad o mayor presión de la tinta, esto representa que acá están las sombras. Si un objeto está colocado encima de otro o más cerca, usualmente vamos a representar sus líneas como más gruesas. Por ejemplo, si colocáramos acá en esta línea que estoy situando como una línea de horizonte, y si quisiéramos situar alguna pequeña casa o algo por el estilo, o un edificio o un cartel, obviamente unas líneas un poco más gruesas implicarían que esto está más cercano que cualquier fila o hilera de casas que se encuentre en una disposición diferente. Esto también nos puede ayudar a comunicar ciertas cosas, por ejemplo, como cuando un objeto está colocado sobre una superficie. Otra de las características más interesantes de un penbrush quizás sea el hecho de que se puede utilizar básicamente de manera muy gestual. En lo personal considero que es más gestual inclusive muchas veces que la tinta que tenemos en una plumilla o en un rapidógrafo. No que no tengan en sí la capacidad de ser utilizadas como una herramienta para hacer gestos, sino que los pinceles tienden a tener como una mayor soltura y regularidad. En este caso no trabajamos con tramas, sino que nos genera también una especie de textura. Y esto, lejos de perjudicarnos, obviamente nos va a nutrir en un resultado un poco más artístico o dependiendo realmente de lo que queremos hacer. Realmente en la tinta hay grandes gamas de posibilidades. Como les menciono, igualmente se podría utilizar la trama o el tramado para trabajar con tinta, igualmente con un penbrush. Simplemente tenemos que tener el conocimiento o la previsión de que nuestras tramas van a ser un poco más irregulares según lo cargado que esté el pincel, según la forma en la que estamos deslizando el pincel, pero perfectamente podríamos hacer también unas tramas bastante finas si cargamos el pincel lo suficiente como para que podamos trabajar con él. Obviamente un pincel más cargado va a tener mucha más tinta y esto va a obligar a que el trabajo que estamos realizando sea un poco diferente. Por ejemplo, si tratáramos de ya empezar a definir un poco más en todo el dibujo nuestras siluetas o nuestros valores más oscuros, como ya tenemos asignado que básicamente la luz viene desde la parte trasera, la sombra viene en esta dirección, podríamos agregar un poco más de oscuridad acá para que el dibujo empiece a resaltar un tema de sus altos contrastes. Y vamos a notar una marcada diferencia entre las áreas oscuras y las áreas claras.
El dibujo con pincel realmente tiene muchas ventajas. Por ejemplo, aunque no sea un pen brush, podemos utilizar diferentes tipos de presentaciones. Como les menciono, este es un pen brush que básicamente tiene una punta fina, es como la punta redonda, los pinceles de punta redonda, pero tal vez con un pincel flat o un pincel cuadrado ustedes podrían trabajar resultados bastante interesantes únicamente utilizando el pincel y sumergiéndolo un poco en tinta. Hay diferentes presentaciones de tinta china, usualmente vienen en unos potes bastante pequeños. Yo he utilizado principalmente la marca Winsor & Newton, que es un pote más o menos como de este tamaño y pequeño, no es muy grande. Y básicamente pueden extraer tinta de acá y estar utilizándola con pincel o con plumilla. O bien, ¿verdad? Pueden comprar directamente un pen brush y trabajar con él sin ningún inconveniente. Lleva un tiempo acostumbrarse a trabajar con pen brush, pero realmente en mi experiencia personal es una de las herramientas que me han sido más útiles y satisfactorias para trabajar. Te ayuda un montón a soltar la mano y te ayuda también a comprender un poco mejor el dibujo, sobre todo el dibujo de tinta. Cuando dibujamos con tinta usualmente tenemos que estar viendo con mucha atención la diferencia entre los grises y tonos medios, porque si nos excedemos en la cantidad de gris que estamos agregando, o puede ser que tal vez una zona que debería ser más clara quede un poco oscura, y si nos excedemos un poco en la parte negra, en un área gris, podemos quizás arruinar un poco el efecto dramático que queremos asignarle en el dibujo. No así pasa con el grafito, porque siempre tenemos la opción de borrarlo, aunque no siempre sea el mejor resultado, el más estético, borrar grafito. En la tinta no tenemos esa capacidad, pero yo siempre voy a preferir la tinta por tema de que nos va a ayudar a tener un poco más de confianza en nuestro trazo. No hay nada mejor para querer aprender a dibujar, sobre todo si tenemos mucho temor y borramos demasiado, que hacerlo con tinta. La tinta nos va a abrir esa posibilidad y básicamente hay infinidad de sesiones que podríamos hablar sobre cómo la podemos utilizar y cómo la podemos tomar en cuenta en términos de estilo. Como les menciono, hay estilo manga, estilo cómic. También existe el dibujo en tinta que es bastante más antiguo, como la ilustración tradicional japonesa. Y realmente también se puede utilizar para estudios meramente académicos y trabajarlo con una visión en busca más de un realismo fotográfico también, sin ningún problema, trabajando grises. En lo personal considero que la tinta, aunque no lo parezca a simple vista, es una herramienta que tiende a tener bastante versatilidad y se adapta a muchísimos tipos de estilos y de formas que podemos querer trabajar. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, básicamente es un pequeño ejercicio para que vean cómo trabajo o cuál es mi aproximación personal cuando dibujo con tinta, para que tengamos una cierta noción. En este caso voy a usar el dibujo de referencia de uno de mis artistas favoritos, sobre todo creo que el gran maestro de la tinta, Bernie Wrightson, fallecido hace apenas un par de años. Creo que no tiene ni siquiera 5 años de haber fallecido, o quizás sea más o menos un aproximado de la época o la fecha en la que falleció. Brightson, para tener un poquito de nociones de quién es y qué hizo, fue un gran ilustrador norteamericano que trabajó muchísimo en la escena del cómic, pero sobre todo el tema del horror. El día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño estudio o un pequeño dibujo sobre uno de los personajes que él ayudó a fomentar. Quizás algunos no lo conozcan, sobre todo si no son muy fans del tema de cómics, pero la criatura del pantano o Swamp Thing, una de las criaturas o de los personajes del imaginario de Wrightson más relevantes para la cultura norteamericana y para los fanáticos del cómics en general. Es muy raro que haya un artista que no se sienta fascinado por el trabajo de Wrightson, sobre todo porque el claroscuro que él creaba era maravilloso y no era un artista muy dependiente del tema del color. De hecho, dentro de las posibilidades de la tinta, él la exploraba principalmente porque no era un colorista particularmente grandioso. No es que fuese malo como tal, sino que simplemente él sentía que no era su fuerte y por ende siempre podía o prefería explorar
más bien el tema del claroscuro y lo llevaba a niveles muy interesantes. Ver el trabajo de Bernie Wrightson remite en tinta a básicamente trabajos antiguos de grabado. Si ustedes se ponen a investigar un poco sobre el grabado y van a ver que hay diferentes tipos de técnica cuando lo vean. Por ejemplo, todo lo que es punta seca, todo lo que es lo más tradicional del grabado y el trabajo, por ejemplo, de personajes como Rembrandt o de Alberto Durero, van a notar que ustedes pueden trasladar cualquiera de sus trabajos a un dibujo en tinta, cuando en realidad, ¿verdad?, eran diferentes tipos de medios. Algunos eran grabados en punta seca, otros eran linóleo y otros eran litografías o aguafuerte. Los métodos de grabado son distintos, pero la estética es bastante particular por la limitante del medio. Entonces, personajes o artistas como Bernie Wrightson notaron estéticas particulares y prefirieron adaptarlas al medio de la tinta para lograr emular el trabajo tradicional de artistas anteriores a ellos. En lo personal, considero que el grabado es una técnica bastante interesante. Yo solamente lo he practicado en algunos medios, el que más he utilizado es el grabado en linóleo. Yo les recomiendo que busquen un poco más de información al respecto porque, por ejemplo, si quieren explorar las posibilidades de la tinta, a lo mejor no van a grabar como tal en diferentes medios, pero puede que sí tal vez les interese la estética. Y nunca viene a mal investigar un poco sobre los artistas que lo hacían antes. Recordemos, muchachos, que nada se va a inventar desde cero. Siempre hay que hacer un recorrido histórico para ver quiénes hicieron las cosas similares a las que queremos hacer nosotros y quiénes fueron los mejores exponentes, o inclusive si admiramos a alguien hoy en día vivo, recordemos que ese alguien tiene influencia y vale mucho más beber de la influencia directa que del artista que nos gusta muchísimas veces. Hay un tema o un término que siempre toco, que es el cómo copiar como artista o el cómo aprender a dibujar o a pintar. Básicamente siempre hablamos de que, como decía Picasso, hay que saber robar como un artista. Y robar como un artista básicamente es ser un ladrón de guante blanco. ¿Qué significa esto y a qué nos referimos cuando hablamos de robar como artista? Básicamente nos referimos a buscar referencias, a tratar de encontrar lo mejor de muchas referencias que nos parezcan interesantes en el medio artístico, en el medio del diseño o del dibujo, y tratar de emular varias de ellas, porque el ladrón de guante blanco es aquel que llega a la joyería y se roba la mejor pieza, la más cara, el rubí más caro o el diamante más caro, y se va sin que nadie se dé ni siquiera cuenta hasta que han pasado ya meses de que él hizo esta fechoría. Sin embargo, los ladrones, perdón, cutre, son los que hacen esto. Los ladrones de guante blanco, perdón, los ladrones de guante blanco son los que realizan esta fechoría sin que nadie se dé cuenta. Se roban únicamente el mejor cristal de la cristalería o la mejor joya o el mejor diamante. Sin embargo, el ladrón cutre se roba todo lo que puede. Entonces, ¿por qué hay que hacer un ladrón de guante blanco? Porque hay que sacar lo mejor de cada artista que nos guste. El ladrón cutre, en el caso del arte, sería aquel que copia una obra como tal o que únicamente copia a un artista. El ladrón de guante blanco vendría a ser aquel que se toma la iniciativa de ver tantos artistas que le gusten, que pueda robarle la paleta de colores a uno, la forma al otro, y cuando nosotros vemos, al estar haciendo un dibujo o un trabajo propio, como es difícil rastrear cuál es el artista original al que él copió, porque claro, al haber copiado mucho es muy difícil encontrarlo todo lo que él hizo en uno solo. Eso es lo que nosotros solemos llamar alguien creativo o algo original. Como pueden ver, estoy trabajando únicamente con rapidógrafo, por ende estoy limitado al uso de la trama para trabajar. Yo cuando suelo trabajar en tramas, procuro ser unidireccional o bien trabajarlas todas en una misma dirección, a menos que el dibujo requiera un entramado con cross-hatching, o más bien, ¿verdad?, que podamos pasar múltiples tramas en diferentes direcciones. En este caso estoy tratando de trabajar únicamente con direcciones diagonales opuestas para que ciertas áreas, como las áreas más oscuras, estén en una trama un poco diferente y que se acentúe la diferencia, pero ya es una decisión propia porque en el dibujo original toda esta parte es completamente oscura.
lo cual significa que más adelante yo podría entramarlo nuevamente hasta que quede más oscuro o simplemente utilizar un pincel con tinta para marcar esa diferencia. Si no están familiarizados con la cosa del pantano o Swamp Thing, yo les recomiendo mucho el que tenga HBO o el que pueda buscarlo en internet. Hay una pequeña serie que tiene una temporada de este personaje, es muy interesante, pero básicamente Swamp Thing es un superhéroe bastante interesante. Bueno, más que un superhéroe, es una cosa del pantano. Básicamente lo que hace o su única labor es tratar de proteger la naturaleza de la destrucción del paso del hombre por la misma y cómo este va dañando todo lo que toca. Entonces esta criatura es como una especie de respuesta de la naturaleza ante el daño del hombre. Esa historia de origen es bastante interesante también. Había, bueno, al menos en la serie no he leído los cómics tal cual. Es un pendiente que todavía tengo. En la serie, yo asumo, ¿verdad?, que el origen de la serie está bastante ligado al del cómic, porque me parece que respetaron mucho las ideas creativas. En la serie, el planteamiento original de dónde sale la criatura es que hay un científico, perdón, que se está encargando de investigar ciertas mutaciones en un pantano, en una zona específica, en un pueblo alejado, y se da cuenta de que están arrojando ciertos desechos al mismo. A raíz de esta investigación que él realiza, las personas que lo estaban contratando se dan cuenta que sabe demasiado y deciden asesinarlo para que no pueda proseguir con esta investigación. Y lo que ocurre acá es de que básicamente, de alguna forma, él, al caer en estas aguas con este agente mutante o este antígeno o lo que hayan planteado, ¿verdad?, en la serie y en el cómic, hace que él se convierta en esta criatura del pantano y tiene ciertos grados de conciencia, recuerda un poco de cuando era un ser humano común y tiene la capacidad de controlar a las plantas, de hacer que crezcan plantas que están en otros lugares del mundo, en zonas donde no deberían de crecer y por ende explota ciertos agentes curativos de las plantas, puede hacer que ciertas personas sanen a raíz de estos agentes, puede hacer también que las plantas de alguna manera crezcan de forma acelerada y ataquen a alguien si él requiere protegerse, proteger a alguien más o simplemente detener a alguien de realizar daño en la naturaleza. Es como una especie de fuerza natural, por ende no es ni bueno ni malo. Y en mi parecer personal es un personaje bastante interesante en realidad. Tiene un poco de forma humana, ¿verdad? Por lo que básicamente mencionábamos en su historia de origen, pero realmente no es tal cual un humano, es más que todo como una especie de fuerza de la naturaleza, como puede ser un terremoto, como puede ser un huracán. Todos estos son agentes que no tienen la capacidad de ser buenos o malos, sino que los seres humanos los definimos como tales según cómo nos afectan a nosotros. En mi caso, chicos, yo estoy dibujando de una referencia, no crean que esto es de la imaginación. Lo que tengo es la computadora a mi lado, al lado derecho, y por eso de vez en cuando la estoy viendo para poder más o menos aproximarme al dibujo. Yo les recomiendo que siempre trabajen a partir de un boceto, en este caso es más que todo por un tema de referencia, que lo estoy haciendo así, sobre todo cuando estamos dibujando con tinta. Es conveniente que si quieren que su dibujo quede lo más nítido posible, trabajen siempre primero su boceto. Una vez que tengan su boceto bastante bien hecho, pueden ustedes proceder al proceso de entintado. Quizás podríamos hacer una sesión para hablar directamente de cómo funciona el proceso de entintado a partir de un boceto a lápiz de grafito.
para que no piensen que están obligados tampoco a trabajar sin boceto. Obviamente cuando uno va generando cierto nivel de experiencia puede hacerlo, sin embargo siempre es una buena práctica trabajar con un boceto, sobre todo si es un trabajo un poco más formal. En este caso, como es meramente un estudio, me estoy ahorrando esa parte por tema de tiempo para que puedan acceder a este material lo más pronto posible. Y también por la experiencia que tengo, ¿verdad? No es que el dibujo vaya a quedar completamente desproporcionado, pero a lo mejor el resultado final sería un poco mejor si lo trabajara con un poco más de paciencia y con un boceto previo para poder por lo menos tener en cuenta mis proporciones, hacer un par de estudios previos. Yo inclusive recomiendo que cuando quieran hacer un dibujo traten de hacerlo varias veces antes en pequeño, como un thumbnail o un pequeño boceto de encuadre, para que sepan dónde quieren ustedes que vayan sus aspectos compositivos. Por ejemplo, si quieren que su figura esté vertical, horizontal, hacer una serie de pequeños bocetos de este tamaño, quizás como para saber dónde van a ubicar su personaje, si lo van a ubicar en el centro, o si lo quieren trabajar con una composición en forma de triángulo. ¿No? Heroica. Todos esos pequeños detalles son relevantes a tomar en cuenta, y el hecho de que ustedes vean que en este caso lo estoy haciendo sin haber hecho un dibujo previo, o bien si ustedes se acostumbran a ver muchos tutoriales en internet y notan que ya artistas profesionales con un poco más de experiencia que ustedes o inclusive más experiencia que yo se dan la libertad de no utilizar estos bocetos, no crean que es la manera correcta. Simplemente ellos ya tienen un desarrollo de su inteligencia visual espacial un poco más amplia y posiblemente hasta pueden dibujar de la imaginación algo bastante realista o algo bastante completo, pero eso significa que ellos han hecho este proceso de hacer su boceto, de hacer su dibujo tantas veces que ya pueden recordarlo. Por ejemplo, si ven casos de artistas como Kim Jong-gi, no creo que se llama Kim Jong-gi, no sé si es con G o con J, pero este artista coreano es increíble. Él puede dibujar en pizarras enormes con lápices de penbrush o tinta sin ningún tipo de referencia, porque ha dibujado tantas veces las cosas que puede recordar ciertos fenómenos o ciertas escenas, y trabaja muchísimo sus fundamentos. Por ende, pareciera que el tipo puede dibujar absolutamente cualquier cosa desde la imaginación, pero él simplemente te menciona que él dibuja tanto que una vez que dibuja una figura, básicamente puede recordarla. Y si nosotros queremos también trabajar un poco más de nuestra memoria, siempre es bueno que primero hayamos pasado por dibujar muchísimo de la referencia antes de pasar a la imaginación. Es muy difícil que podamos dibujar cosas que no hemos visto o que no hemos dibujado previamente. Inclusive personajes más mitológicos que obviamente no hemos visto en la vida real, como puede ser un dragón, un unicornio u otros elementos un poco más fantasiosos, van a ser posibles de ser dibujados, porque para poder dibujarlos tenemos que ver qué es lo que más se parece a ellos. Por ejemplo, los caballos en el caso del unicornio, y básicamente cómo se comportan los cuernos en animales que los tienen. Así podemos tener una cierta noción de cómo puede ser un unicornio. Igualmente en el dragón podemos ver el cuerpo de un gato o de algún otro animal que podamos conocer o que hayamos visto previamente dibujado. Quizás un gato de estos gatos sphinx, que son los gatos egipcios que son calvos. El cuerpo de un gato así, la cabeza de un reptil, de alguna serpiente, de algún dragón de Komodo o algún otro animal que en la naturaleza exista y que hayamos visto y que podamos dibujar, nos puede ayudar a hacer una especie de quimera entre varios animales para poder dibujar desde la imaginación, pero siempre a partir de referencias reales, algo que puede ser fantástico y que tal vez no lo vamos a ver volando nunca un dragón en nuestra vida. Pero las referencias están en todo. En este caso, lo que voy haciendo yo, muchachos, básicamente es un proceso de tramado. Las tramas es algo con lo que yo me siento muy cómodo. De hecho, si me han visto alguna vez dibujando en pizarra, lo deben haber notado. La única razón por la que siento bastante comodidad dibujando en pizarra es porque básicamente es como dibujar con lápices de tinta, con la salvedad de que ahí puedo borrar, pero no tengo la capacidad a veces de dibujar ciertas cosas igual que en la tinta, porque al pasar varias veces el marcador por ciertos puntos en la pizarra acrílica, este hace que se borre el material. En cambio en la tinta no pasa esto.
Entonces, de alguna manera es un poco más sencillo de dibujar porque podemos borrar, pero complica un poco el oscurecer áreas y demás. Como les mencionaba, muchachos, básicamente traten de tener un poco más de soltura con el dibujo de tinta. Les puede beneficiar muchísimo si ustedes planean más adelante trabajar un poco más métodos artísticos o ilustración digital. El haber pasado por métodos tradicionales va a siempre fortalecer, nunca va a venir en detrimento de sus habilidades, sino todo lo contrario. Si les gustan los cómics, una de las apariciones más interesantes que he encontrado en cómics de DC, porque este de DC Comics, este personaje, ha sido en el cómic de Linterna Verde de Blackest Night, donde básicamente hace una aparición completamente inesperada. Swamp Thing. Una de las series o creaciones más interesantes de Wrightson, que a lo mejor han visto y no lo saben, ha sido la ilustración del libro original de Mary P. Shelley o Mary P. Shelley de Frankenstein. Este señor ilustró la versión del libro original,
donde la criatura no solo no es un monstruo torpe, sino que es bastante culto, como lo plantea en el libro Mary. Y las ilustraciones son una pasada de increíbles. Y básicamente lo hace así o logra este resultado tan atractivo porque él lo que hace es beber de referencias muy buenas, que son los mejores grabadores tradicionales, Rembrandt, Goya. Y ese es el gran gane también de muchos ilustradores de cómics, el ir a ver referentes tradicionales que resolvían de otras maneras diferentes tipos de problemas a la hora de tener que ilustrar un cómic.
En mi opinión personal, creo que lo que más fuerza le da a un dibujo en tinta básicamente son estos contrastes, pero también la manera en la que nos aproximamos, al menos en un dibujo como el de Ernie Wrightson o como este estudio que yo estoy haciendo, la trama adquiere un valor muy importante, tanto porque la trama básicamente es la que nos permite tener un volumen, como porque la trama también le da cierto encanto de dibujo tradicional, hace que parezca como una especie de grabado. Ahora bien, la trama va a depender siempre muchísimo de la línea y aunque parezca una tontera, hay que saber cómo trazar una línea. Por ejemplo, saber que vamos desde un punto a un punto B y que esto es lo que hace que se forme una línea. Muchas personas ni siquiera saben trazar una. Uno no debe trazar la línea siguiendo el lápiz de esta manera, sino que todo lo contrario, tiene que tener la vista en el punto final hacia donde eso va a quedar para que tengamos una línea un poco más recta y un poco más segura. Estoy seguro que la mayoría no dibuja de esta manera, sino que lo hace como en los primeros dos casos. La línea es muy importante y la trama también en términos de que son los que nos permiten a nosotros en un dibujo con tinta, cuando tenemos medios como el rapidógrafo, darle un valor o un volumen a nuestro dibujo. Existen diferentes tipos de tramas, tramas diagonales, diagonales invertidas, líneas verticales, líneas horizontales, y la conjunción de las tres o de otros elementos como pueden ser líneas curvas, garabatos o pequeñas repeticiones de forma, ¿verdad? O inclusive el puntillismo son las que nos van a generar o una textura o la otra. Pero el manejo correcto de las mismas va a depender siempre de que coloquemos el volumen correcto, de que siempre estemos tomando en cuenta las luces y las sombras del dibujo y que la textura siempre sea como un segundo paso. Los fundamentos del dibujo siempre van a ser más importantes que inclusive la técnica que se está utilizando, porque cada una de las técnicas es objeto de un profundo estudio, así como cada una de los fundamentos en el arte. Por ejemplo, en casos como este cilindro, así como en la anatomía de la cosa del pantano, la trama idealmente tiene que seguir la forma de ese volumen del cilindro para que el claroscuro no solamente esté reflejado porque zonas están más oscuras que las zonas más claras, sino también por grosores de línea, que implica que esto está encima del objeto que está en el fondo, y el volumen mismo del objeto. Cuando nosotros trabajamos de esta forma más volumétrica, siguiendo el volumen de la forma o de la figura, o del cuerpo si estamos hablando de una figura humana, o humanoide, o animal, esto va a garantizar que nuestro dibujo tenga una soltura mayor o una forma más agradable de ser percibido. Si nosotros en este punto empezáramos a agregar ya un poco más de textura, aunque el claroscuro no es el mejor, posiblemente esto nos va a facilitar ya en este punto la comprensión del dibujo. Como les digo, ¿verdad? Hay diferentes estilos, esto es un poco más cómic, sin embargo el estilo cómic de Bernie Wrightson es más orientado como el grabado tradicional. Hay estilos un poco más manga o mangaka. Podemos también ver estilos un poco más artísticos.
Pero la tinta tiene múltiples aplicaciones y múltiples posibilidades bastante ricas, a mi parecer.